Bien, en el problema 14 vamos a tener dos consideraciones. ¿Cuáles son esas consideraciones? La primera es la siguiente. Este uno yo lo puedo expresar como un logaritmo de 6 en base 6. ¿Por qué? Porque si yo tengo en cuenta que el logaritmo en base 6, acá también está en base 6. Si fuera el logaritmo en base 9, acá sería el logaritmo de 9 en base 9. El de abajo, el número 1 de abajo sería también logaritmo de 6 en base 6. Lo mismo hago aquí, pero aquí ya no sería logaritmo de base 6 en base 6. ¿Por qué? Porque aquí el logaritmo tiene base 7, entonces aquí sería logaritmo de 7 en base 7. Y acá también, logaritmo de 7 en base 7. ¿Correcto? Entonces, en la nueva expresión quedaría así: logaritmo de 6 en base 6 más logaritmo de 7 en base 6 sobre logaritmo de 6 en base 6 menos logaritmo de 7 en base 6 más, hacemos lo mismo en el otro caso, logaritmo de 7 en base 7 más logaritmo de 6 en base 7 sobre logaritmo de 7 en base 7 menos logaritmo de 6 en base 7. Cabe recordar, cuando yo tenga suma de logaritmo, se escribe un solo logaritmo con la misma base y se multiplica las expresiones numéricas. A ver, ¿qué expresiones numéricas me refiero? A 6 y a 7. ¿De acuerdo? Es decir, la fracción quedaría compuesta de esta manera. Quedaría logaritmo de 6 por 7 como nueva expresión numérica y la base se conserva en base 6. Repito, cuando es una suma se escribe en una multiplicación de las expresiones numéricas bajo el mismo logaritmo con la base correspondiente. Cuando es una resta se genera una división, entonces quedaría así: logaritmo de 6 entre 7. ¿Correcto? Entonces, se va a dividir esta cantidad 6 entre 7. Hago lo mismo en la otra fracción. Escribimos un solo logaritmo cuya base es 7 y se multiplicaría 7 por 6. Sobre, lo mismo acá, sería logaritmo de ¿quién? ¿De quién sería? De base 7, pero de una división de 7 entre 6. 7 entre 6. Entonces, vamos a recordar lo siguiente. ¿De acuerdo? Vamos a recordar lo siguiente. Esta propiedad, que voy a escribirla acá al lado derecho. Mira, si yo tengo un logaritmo de A en base B y lo divido entre un logaritmo de C en base B, esta expresión se reduce, es decir, a un solo logaritmo cuya base va a ser la expresión numérica del denominador y la expresión numérica va a ser A. Sigue siendo A. Es decir, si tiene la misma base, se simplifican las bases, escribe un solo logaritmo y la base sería el número que está en la parte del denominador y la nueva expresión numérica seguiría siendo la misma que está en el numerador. Entonces aquí voy a aplicar esta propiedad. Mira, aquí voy a aplicar esta propiedad. Logaritmo, acá las bases se irían y la nueva base sería la que está en el denominador, 6 séptimo, de 6 por 7 sería 42, más, hago lo mismo, un solo logaritmo, ¿de acuerdo? Un solo logaritmo, la base prácticamente se iría y quedaría como nueva base 7 sexto de 42. Me doy cuenta que las bases casi son iguales, casi, solamente por la ubicación que se diferencian. Si yo esto lo elevo a la menos 1, quedaría así: logaritmo de 6 al séptimo elevado a la 42 más logaritmo de 42 elevado, ojo, yo lo voy a elevar a la menos 1 aquí y lo voy a elevar a la menos 1 aquí, elevado a la menos 1
y este efectuado sería 6 séptimos. ¿Correcto? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces esto por propiedad saldría fuera delante del logaritmo y se multiplicaría con el más. Y el logaritmo de 42 en base 6 séptimos menos 1. Por esto quedaría el logaritmo de 42 en base 6 séptimos. A ver, aquí me detengo para hacer la siguiente aclaración. Este negativo pasa a multiplicar al positivo, sería negativo, y 1 se sobreentiende, ya quedaría todo el logaritmo. Esto vendría a ser 0 entonces, porque el logaritmo de 42 en base 6 séptimos menos logaritmo de 42 en base 6 séptimos, eso va a ser